Buenas tardes. Estamos transmitiendo en directo. El día de hoy me toca llevar a cabo la ponencia sobre la legalidad en el control de la detención. La idea es presentar una propuesta, una ponencia sobre lo que los agentes policiales tienen que desarrollar al momento de llevar a cabo una detención conforme a los parámetros de la Constitución, la Suprema Corte y las normas. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Enoc Francisco Morán Torres, que es director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Agradezco gentilmente la invitación que me ha hecho para presentar esta ponencia. A todos los compañeros maestros de la universidad, alumnos y amigos que se encuentran siguiéndonos en vivo por la plataforma de Facebook de la cuenta oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Como les dije, el tema que vamos a desarrollar es el control de la detención. Los temas que forman parte de esta disertación tienen que ver precisamente con el control de la detención, el control preventivo que deriva de la detención en flagrancia, la información de derechos al detenido y la inmediatez en la puesta a disposición, todo esto, todo lo que tiene que hacer el agente policial al momento de llevar a cabo la detención. La importancia de este tema radica básicamente en lo que establece el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto, que refiere en esencia que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento mismo que se está llevando un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Tiene que ponerlo sin demora a disposición de la autoridad civil, la más cercana, y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Además, el último punto del párrafo quinto establece que debe de existir un registro inmediato de la detención. Para establecer este parámetro, esta charla, tenemos que partir de lo que establece que es la flagrancia, lo que establece el artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Penales, que en esencia hace referencia a dos tipos de flagrancia, aunque en la doctrina se manejan los tres tipos, que lo que es la flagrancia, lo que se refiere en el primer párrafo, la persona es detenida inmediatamente de estar cometiendo el delito en ese momento, o la cuasi flagrancia, cuando evidentemente no todos los casos se puede detener a las personas cometiendo el hecho que la ley señala como delito, pero si se cumplen los requisitos que establece la fracción segunda, que es una vez inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de que es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. O otra hipótesis, que es la misma de cuasi flagrancia, cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de esta última fracción, y en el inciso B de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido la búsqueda. En este supuesto, la equiparada a la flagrancia o la flagrancia equiparada es otro de los supuestos que se contemplaban en los códigos ya antes de la entrada en vigor de este nuevo código. Sin embargo, al analizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación un caso en el Código Procesal de Baja California, determinó que la flagrancia equiparable excedía del término que establecía en esencia que podía detenerse dentro de las 72 horas, consideró que ese supuesto no es constitucional y por lo tanto consideró inconstitucional el supuesto de la flagrancia equiparada, que ese supuesto ya no puede ser aplicado. Entonces las personas únicamente pueden ser detenidas
inmediatamente de que, o cuando están cometiendo el hecho o inmediatamente después de que lo cometieron, siempre y cuando la persecución que ocurra no se interrumpa. Ciertamente que para que se dé la flagrancia, no necesariamente los policías son los que tienen que llevar a cabo la detención. Puede ser cualquier persona, así lo establece el 16 constitucional. Para ello, el artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos refiere que cualquier persona podrá detener a la otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente a la persona detenida a la autoridad más próxima y esta al Ministerio Público. Cuando hablamos de autoridad, nos referimos a la agente policial o a la policía preventiva, que son los cuerpos de seguridad pública, que artículo 147 refiere que una vez que sean puestos a disposición, los cuerpos de la policía estarán obligados a detener a quien cometa un delito flagrante y realizar el registro de la detención. La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberán conducirse conforme a los lineamientos establecidos por este código y además al final nos refieren que en este caso, cuando se reciba de cualquier persona o cualquier autoridad a una persona detenida, deberán ponerlo inmediatamente a disposición del agente del Ministerio Público, quien deberá de asentar el registro de la hora a la que se está poniendo a disposición. Para entender este supuesto de la detención en flagrancia, debemos de comprender lo que establece el artículo 21 constitucional al confrontar el artículo 16, porque el artículo 21 hace referencia a la seguridad pública. En eso se sustenta las policías preventivas. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que las policías preventivas tienen la labor de llevar a cabo la actividad de seguridad pública y es por ello que la policía tiene que llevar a cabo esa detención en base a sus facultades constitucionales. Entonces, ahorita enseguida vamos a explicar lo que es la detención flagrante y en su caso las medidas que deben utilizar los policías al momento de acercarse, la importancia pues de llevar a cabo estos modelos de detenciones flagrantes y la prevención del delito. La primera regla que hace referencia a la Suprema Corte al entender cómo se deben de detener a las personas, hace referencia a que cuando un efectivo aprecia la comisión de un delito, está obligado a intervenir. Pero ojo, debemos de entender qué es la flagrancia cuando está cometiendo un delito. Se ha explicado pues que en el caso de la flagrancia, cuando una persona detiene a otra, porque aprecia directamente que está participando en la comisión de los hechos delictivos, lo aprecia por sus sentidos, especialmente la vista, y no porque se lo platicaron. Entonces, aquí la persona que lleva a cabo la detención, ya sea cualquier ciudadano, cualquier civil, que advierte que se está cometiendo un hecho que la ley señala como delito, puede detenerlo inmediatamente cuando lo está cometiendo o sin que se interrumpa la persecución, se puede llevar a cabo esa detención. Fuera de esos supuestos, el efectivo o la persona o el civil que detiene a una persona que está cometiendo un delito, solo puede ser la detención por orden de aprehensión, por detención urgente firmada por un agente del Ministerio Público o en su caso por una orden de arresto administrativo. Este tipo de supuestos hace la referencia a las famosas detenciones que llevaban a cabo los agentes de la policía, los famosos esos que se ponían en los cruces, se me fue la palabra, pero ahorita lo recuerdo, cuando se ponían los policías a detener a todas las personas y en su caso los retenes, perdón, se me ha ido la palabra, los famosos retenes, donde se alegó durante mucho tiempo que los retenes eran inconstitucionales. Ya la Corte resolvió esa situación con lo que se le denominó el control provisional preventivo. Se los voy a explicar un momento, pero atendiendo pues a cómo funciona la detención, si cualquier persona puede detenerlo,
los policías pueden llevar a cabo esas detenciones con las reglas que establecen las propias disposiciones constitucionales, incluso la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 7º y 8º, que llevan a cabo las garantías de toda persona que está sujeta a una detención y privación de la libertad. Una pregunta que me hace Hernán del Toro dice: ¿qué es la detención flagrante? La misma palabra de flagrante nos hace remitir a su significado, que lo que flagra es lo que quema, lo que está en el momento. La detención flagrante es a lo que le llamamos coloquialmente cuando te detienen con las manos en la masa, cuando se está cometiendo el delito o el hecho que la ley señala como delito. El momento en que una persona se va a apoderar de un bien que no es de su propiedad, un bien mueble, sin la autorización de quien puede llevarlo a cabo, un hecho con el momento en el que una persona priva de la vida a otra, ya sea por algún arma, por algún golpe contundente, con un disparo de arma, en ese momento lleva a cabo la acción, la persona cae sin vida, en ese momento lo detienen. La complejidad de la flagrancia se hace referencia a que es muy complicado que una persona lleve a cabo esa detención delante de testigos, una persona lleve a cabo ese hecho que la ley señala como delito delante de testigos. Y si lo hace, pues es muy complicado que la gente reaccione. Entonces, es difícil que la detención se lleve en flagrancia, salvo que en ese momento una persona que esté como testigo lo siga, lo persiga ininterrumpidamente, entonces se presenta esa detención en cuasi flagrancia. La mayoría de las veces se da en ese supuesto, siempre y cuando no se interrumpa la persecución. Tiene que ser interrumpida. De otra manera, ya no hay flagrancia. La segunda regla que se presenta al momento de llevar a cabo la detención es que el efectivo o cualquier agente policial puede ingresar a un domicilio solo para atender una petición de auxilio que le fuera hecha por uno de los habitantes. O sea, la primera regla habíamos dicho que cualquier persona puede detener, pero ¿qué sucede para ingresar a un domicilio? El artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere, que son las reglas procesales, que estará justificado el ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial cuando, fracción primera, sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente sin derecho que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de una o más personas. Esto, los casos más específicos se dan, por ejemplo, un caso de un delito que se está cometiendo en el hecho, un secuestro. Alguien sabe, la policía sabe que en ese lugar está una persona secuestrada. En ese momento, cuando se adviertan esas tres hipótesis, una agresión real, actual e inminente, se puede introducir a un domicilio sin orden de cateo. Porque sabes que en caso de llegar a cabo esa detención, si esperas a ir con un juez a solicitar el orden de cateo, pues harías nulo la salvaguarda de ese bien jurídico, que es la vida y la seguridad de esa persona. La fracción segunda establece que se realice con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo. Y eso es cuando la persona que está dentro, el propietario de la finca, permite el acceso a una persona. Eso acontece cuando van persiguiendo a una persona que acaba de cometer un delito sin que haya una interrupción, se brinca a una casa y se esconde dentro del patio trasero de esa vivienda. ¿Cómo le va a hacer la policía? La policía no se puede brincar. Entonces pueden suceder dos cosas. O trae una orden de cateo, que ciertamente en ese momento no lo trae, o en su caso solicita la autorización de la persona que está habitando ese domicilio. Pero para efecto de que se asegure la autoridad, tiene que haber, ahorita vamos a ver la tesis que interpreta la Corte, que refiere que la persona que dio el acceso, tiene que haber un dato objetivo que nos permita establecer que existía libertad al momento de dejar pasar a la gente de la policía. Porque los policías, ciertamente que cuando vayan ante la autoridad van a decir que aunque se metieron para perseguir a esta persona,
la persona se les autorizó. Entonces, para efecto de evitar que la policía abuse en ese tipo de acciones, la persona que autorizó el acceso tiene que hacer por escrito, o en su caso, si no lo hace por escrito, tiene que haber un dato objetivo que a la policía no le quede mayor duda y que la información sea libre e informada del acceso que se permite. Pero además de ello, esa persona tiene que ser presentado ante el juez de control dentro de los 5 días siguientes a que la policía se metió al domicilio. Y ante el juez ir a manifestar que él dio la autorización para que se ingrese. Ya me ha tocado casos ahí como juez de control, donde resulta que al parecer el drama que se presentó es que el padre estaba peleado con el hijo llegaba todo el tiempo borracho, el hijo sacó una pistola y en su caso el padre le habló a la policía y les permitió que entraran. Eso dijo la policía, hasta que él llegó, el propio padre, cuando lo mandamos llamar ante el juez de control, pues como que ya dudó y dijo, bueno, yo sí hablé, pero no les permití. Entonces, habría que ver el caso específico, donde lo cierto es que lo que tiene que tenerse muy presente es que la policía no se puede llegar a meter a la casa y presumir que la persona le está dando la autorización. Tiene que ser una persona legitimada para poderse introducir en ese supuesto. Ahorita vamos a ver también más adelante que el otro supuesto de ingreso a un habitante con la autorización de un habitante, la policía se puede meter. En el otro supuesto es cuando está en flagrancia. La flagrancia cuando es persecución material y la persona se introduce a su domicilio. En ese caso también ya la Corte consideró que cuando hay flagrancia y una persecución material ininterrumpida de la comisión de un hecho ilícito y la persona se mete a su casa, la flagrancia extiende la situación hacia adentro y entonces pueden meterse al domicilio. Pero hay que tener mucho cuidado, porque por un lado me tocó también un asunto como juez de control, donde el reporte de los agentes de policía decían que iban circulando por la avenida cuando de repente ven que en la puerta de una vivienda hay una persona portando un arma de fuego, una R-15, una cuerno de chivo, y entonces los policías le dicen, detente, el muchacho se mete al domicilio, en ese momento hay flagrancia. ¿Qué hacen los policías? Se bajan de la camioneta, lo siguen y se meten al domicilio. Entonces el reporte que hacen los policías lo sacan, lo detienen, pero resulta que ya estando adentro, aprovecharon para darle una revisadita a la casa y encontrar una serie de objetos ilícitos dentro de la casa y no nomás se llevaron al muchacho que fue el que legitimó la entrada de los policías, sino que también se llevaron a la otra persona que estaba radicando en ese domicilio porque tenía dentro de su marco dentro de su poder, dentro de su radio de acción y disponibilidad, otros objetos ilícitos. ¿Qué acontece? Para calificar la flagrancia, ciertamente que en ese supuesto, el sujeto que legitimó la entrada de la policía a su domicilio fue por haberse tratado de esconder cuando la policía lo estaba persiguiendo en flagrancia. La flagrancia continúa hacia adentro del domicilio y entonces en ese momento califiqué de legal la detención del sujeto que se introdujo según la versión policía. Eso lo entiendo. Eso ya sería, si es verdad o no, eso sería sujeto de demostración al momento de presentar los datos de prueba. Pero por lo pronto, la legitimación para la legalidad de la detención se calificó de legal la detención del sujeto que se introdujo al domicilio con un arma de fuego en su mano y califiqué de ilegal la detención por lo que respecta a la detención llevada a cabo por la hermana poseedora, porque los policías aprovecharon que estaban adentro para revisar. Ciertamente que lo único que legitimó el ingreso de los policías fue la flagrancia que continúa. Hay algunas preguntas que me están realizando algunas personas, puedo irlos contestando y veré si los puedo ya contestando ahorita en el camino. Dice Daranelli Rosas Ramírez, ¿en qué artículo se establece como un ciudadano puede tener a alguien que se ve comete un delito? En el propio 16 constitucional, párrafo quinto, y en el 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Francisca Arreola,
¿qué opina del trato diferenciado que da el artículo 290 respecto a la figura de la legítima defensa respecto de la manera que se regula está en la parte sustantiva penal? Respecto a los bienes jurídicos tutelados, me refiero. Bueno, ahorita lo vamos a contestar al final. Ramírez Molina Adamaris, Montserrat. ¿Qué sucede si en cumplimiento de una orden de aprehensión se detiene al sujeto el día sábado y a las 10 de la noche y lo remiten al juez que emitió la orden hasta el día siguiente a las 6 de la tarde? Bueno, ya me ha tocado estos casos, la orden, que cuando me ha tocado firmar a mí órdenes de aprehensión, la orden implica que la detención tiene que ser, una vez que lo detienen, tienen que ponerlo a disposición del juez que emitió la orden. Lo que sí no permito es que se lo internen en el centro de reinserción social, salvo que haya sido para cumplimiento de una pena. Pero si es por una medida cautelar o por necesidad de cautela para hacerlo comparecer, en este caso él tendrá que calificarse. La única formalidad que hace referencia al código al momento de llevar a cabo una detención es que le entreguen copia de la orden de aprehensión para que él sepa por qué lo detienen. Habrá que ver si es justificada o no el tiempo que los policías, por qué llevaron a cabo esa orden de aprehensión. Aquí no hay necesidad de calificar la puesta a disposición en forma inmediata. Creo que en este caso no tendría que calificarse como ilegal si los policías retienen al imputado, pero sí podría presumirse que esa retención pudiera considerarse que es para llevar a cabo actos de tortura o una simulación psicológica para que él confiese el hecho. Habrá que ver el caso específico. Estas ya las contesté. Déjame las que ya contesté y las otras acá afuera. La explicación que podemos dar en relación al domicilio, en este caso el efectivo o el agente de la policía debe asegurarse de que quede por escrito la petición de ingreso al domicilio y que se haga constar de manera clara e indudable para que tal documento posteriormente pueda servir de prueba sobre la legalidad de la actuación. La necesidad de contar con la petición de auxilio por parte del habitante también es exigible para los domicilios accidentales. Así lo dice la Corte, dice, es decir, para aquellos que son espacios cerrados en los que puede estar con intimidad para dormir y quedarse a guardar sus pertenencias, como sucede en las habitaciones de hotel, motel, pensión, para casa rodante y campers, que también son considerados domicilios, no así un vehículo ordinario, porque ese no es domicilio. Como lo dije, no se consideran domicilios los que no tienen efecto de dar intimidad a las personas, tales como almacenes, fábricas, talleres, oficinas, tiendas, locales de establecimientos comerciales abiertos al público. Aquí, en este caso de la detención en flagrancia, me tocó un asunto donde voy a vincular un poquito con algo más adelante, pero unos agentes policiales, el agente del Ministerio Público mandó a la Policía Federal Ministerial a investigar una denuncia de las personas que tienen maquinitas. Esas maquinitas, cuando se les pone moneditas en todas las tiendas, que son ilegales por tratarse de juegos de azar, pero los policías con aquella iniciativa advirtieron que estaban funcionando las maquinitas, había gente jugando, entonces llevaron a cabo el aseguramiento de esas máquinas. Llegaron, aseguraron y se llevaron las maquinitas y después se detuvieron a una persona y se la llevaron. Entonces, cuando le pregunto, bueno, ¿y ustedes tenían orden de cateo para introducirse a ese lugar? No, pues es que era un lugar público. Ok, ¿había una orden de investigación? Sí, pero ordenaron investigar si el hecho por el cual el agente del Ministerio Público está investigando, no había flagrancia. ¿Quién era el propietario y quién estaba jugando? Entonces, como no hubo flagrancia, llegué a considerar que lo que debía haber hecho, el agente de la Policía Federal Ministerial era llevar a cabo, sí, una orden de un resultado de investigación, pero no haberse llevado las maquinitas y mucho menos una persona detenida. ¿Cuál era la flagrancia? Decretada ilegal esa detención, precisamente porque no había una orden de cateo para introducirse al lugar. Y en su caso, ¿cómo vas a detener a alguien que supuestamente está en flagrancia si en este supuesto el delito o el hecho que la ley señala como delito era el tener maquinitas de azar?
El problema es que quién era el dueño de esas máquinas como para habérselo llevado detenido. Entonces, había que analizar ciertos aspectos y vamos a ver qué diferencia hay entre un acto de ilícitud, un acto de ilegalidad y el efecto corruptor. Entonces, únicamente se puede llevar a cabo la detención cuando es flagrancia, cuando hay urgencia y en su caso cuando es detenido por orden de aprehensión del juez y en su caso por una orden de arresto. Pero ¿qué sucede si hay una orden de arresto o de una orden de aprehensión para una persona y está dentro de un domicilio? Entonces, como hay una orden de aprehensión, podemos ingresar porque hay flagrancia, no hay flagrancia. Lo que se tiene que hacer es pedir una orden de cateo. Si con motivo de la orden de cateo ingresas al domicilio por la posibilidad de la comisión de un hecho o para detener a alguien y encuentras con la orden de cateo la comisión de algún otro hecho, entonces se tienen que seguir las reglas que ya hemos analizado de la flagrancia. La cosa era nomás poderse introducir al domicilio. ¿Cómo se va a realizar esa introducción? Únicamente persiguiendo a una persona que esté en flagrante cuando hay un riesgo real, inminente, de que se está cometiendo un hecho, una orden de cateo no hay otra. No se puede introducir la inviolabilidad del domicilio. Es una de las tesis que la Suprema Corte, que hace referencia a constituye una manifestación del derecho fundamental a la intimidad. Es básico. Esa la emite la primera sala. Les voy a ir dando, si quieren ir anotando, el número de registro es 200-08-18, lo que establece esa tesis. Por otra parte, brincamos al siguiente tema, que es el control preventivo, que deriva de la detención en flagrancia. Ya tenemos una persona que lo va a detener en flagrancia. Pero ¿cómo vas a poder detener la agente de policía? Decíamos que el artículo 16 constitucional hace referencia a que se puede detener a las personas únicamente cuando se está cometiendo un hecho que le señala como delito. Pero la policía va a detener a todos porque supone y hace referencia a que todo el mundo comete delitos. El problema se presenta que la Corte llevó a cabo una interpretación y una confrontación del artículo 21 constitucional que hace referencia a que las agentes policiales, su función específica es ser precisamente policía preventiva, la policía que tiene que prevenir el delito. Y por otro lado, llevar a cabo la detención en flagrancia, pero para calificarla, que la flagrancia se encuentra dentro del parámetro de legalidad, tenemos que llevar a cabo esas reglas que la Suprema Corte lleva como control provisional preventivo, que es que el acercamiento, las reglas para que todo policía puede llegar a detener a una persona. Ahora, esa es su función. La Corte hizo un estudio de lo que debe de considerarse el control provisional preventivo con varios acercamientos. Las tesis a que hace referencia es el número de registro 201-4686 y 201-0961, como cuáles son los parámetros que la policía debe de tener en cuenta para llevar a cabo esa detención. La primera regla es que cuando una persona tenga una sospecha razonada de que está cometiendo un delito, debe abordarla, solicitar la información y efectuarle una revisión ocular, superficial y exterior o del interior de algún vehículo y de advertir circunstancias objetivas que incrementen la sospecha razonada, deberá realizar el registro más profundo. Para ello, la Suprema Corte entonces dijo que se tiene que realizar un control provisional menor. Esa es la función de la policía preventiva. Si no, de otra manera no va a poder realizar nunca su trabajo. Ya sea mediante retenes o ya sea mediante el servicio de vigilancia, seguridad pública, la policía ciertamente que llevando a cabo un control provisional menor, ese es su trabajo, puede realizar la detención de cualquier persona. Pero para preguntarle a dónde vas, quién eres, de dónde estás haciendo esas horas de la noche, que identifícate, esas preguntas de rutina, no puedo hacer más. Si de esas preguntas de rutina se advierte esa sospecha razonada de que se está cometiendo un delito previo elemento objetivo, entonces puede subir al siguiente nivel, que es el control provisional mayor.
Ojo, aquí el secreto o el punto importante, el punto fino del control provisional es que la sospecha razonada tiene que ser antes de que se advierta la comisión de un hecho ilícito, no después. ¿Qué implica si llega la policía, detiene a una persona, le solicita una revisión en su vehículo, abre la cajuela y entonces al abrir la cajuela se dan cuenta que llevan droga ahí en la parte de la cajuela? Oye, ¿por qué lo detuvo? Pues nomás se les ocurrió porque es su trabajo. Esa es detención, es ilegal. ¿Cómo debe de funcionar? Bueno, la Corte dice que en este tipo de delitos, las labores cotidianas que llevan a cabo los agentes de la policía tienen que tener datos objetivos para llevar a cabo una detención. Si hay un dato objetivo, ¿y cómo se considera ese dato objetivo? Bueno, la Corte establece que la sospecha razonada debe ser objetiva al considerar que se está cometiendo un delito y no la simple sospecha que derive de un criterio subjetivo. Es decir, no pueden llegar a considerar en detener a una persona por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma o apariencia personal, hablando coloquialmente, porque está mugroso, porque acaba de salir del trabajo, porque es un cholo o porque viste ropas sospechosas. Todo ese sospechosismo no sirve de base para detener a una persona. Sí lo puede detener, pero para preguntarle quién es, a dónde va. La pregunta de rutina, pero no para llevar a cabo un cacheo en su persona. El cacheo en la persona o sobre el vehículo tiene que ser después de haber realizado esa revisión de rutina y se advierta la sospecha objetiva. ¿Cuáles son los datos objetivos? Pues que vaya circulando un agente de la policía y una persona de buenas a primeras evada y salga corriendo. Evite la revisión, o cuando hay una noticia criminal, que es un dato que suele ser muy común en las detenciones y en los partes de los informes policiales homologados, donde refieren que al ir circulando por la avenida encontraron una persona que no refirió su nombre, pero que les dijo que a 2 cuadras hay una persona con una arma fajada a la pistola, perdón, una arma fajada a la cintura. Es una noticia criminal. La Corte, bueno, consideró que la noticia criminal forma parte ya de un dato objetivo, porque la policía no está tomando el hecho de mutuo propio como para llevar a la persona a revisarlo nomás porque sí. Entonces, existe una noticia de que se está cometiendo un hecho más adelante y la persona cumple con las características de la sospecha o del señalamiento de que una persona está cometiendo un delito, entonces ahí tenemos un dato objetivo. Lo que no se vale es detener a una persona que al ir circulando se advierta que al parecer va consumiendo droga nada más por su apariencia. Pero sin embargo, si le preguntan a la persona a dónde te diriges, quién eres, vienes de tu trabajo, qué estás haciendo estas altas horas de la noche, y de la plática se advierte que la persona expide un olor característico a la marihuana, es diferente, porque entonces ya me está dando razón, una razón objetiva en base a la experiencia que tiene la gente de la policía de que se está cometiendo un hecho y que la persona huele a marihuana. Si huele a marihuana, entonces es un dato objetivo y me está dando la autorización para ir a un control provisional mayor y entonces ya pueden llevar a cabo un cacheo sobre su persona y si lleva una mochila, una extensión de su propiedad o si va dentro de un vehículo, ya pueden introducir a revisar el vehículo. Ese sería como el punto fino de las detenciones que pueden llevar a cabo los agentes de la policía en base a un control provisional menor. Posteriormente tiene que ser el dato objetivo de una sospecha razonada y entonces ya habría mérito para llevar a cabo un control provisional mayor. Básicamente esas son las reglas para que una detención en flagrancia se encuentre dentro del parámetro que establece el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto, así como los artículos séptimo y octavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué acontece entonces en un supuesto donde ya una vez que la persona es detenido, se le tiene que informar sus derechos? ¿Cuál es la importancia? La regla que establece la Suprema Corte hace referencia a que cuando un efectivo detenga a una persona, debe informarle de inmediato sobre el motivo de la detención
haciéndole saber los hechos por los que se le atribuyen y los derechos que le asisten, sobre todo el derecho a guardar silencio. Esto es muy común porque siempre los agentes de la policía refieren que al ir circulando vieron a la persona y le permitieron, dicen que en forma voluntaria les manifestó y les dio su derecho de que les revisaran el vehículo. Ciertamente esa voluntariedad siempre lo pongo en tela de juicio. De primera mano no tengo por qué dudar de los datos objetivos de la policía, pero tampoco conociendo la forma en la que trabajan, eso de que me permite hacer una revisión y después de la revisión encontraron el arma, el narcótico, ciertamente ahí no se las creo. A guardar silencio, que aun cuando le hacen del conocimiento cuál es el derecho y el motivo por el que están detenidos, en caso de que el imputado haya manifestado alguna se hayan autoincriminado al momento de declarar ante la policía, no tiene valor. No puede tomarse en consideración esa autoincriminación porque únicamente vale, primero, que le han hecho el conocimiento, el derecho que tiene de guardar silencio y de declarar delante de su defensor. De otra manera, ¿cómo puede presionar? Y además de eso, el agente de la policía va a decir, me dio la autorización para hacerlo. Bueno, esa ya es una materia de ponderación, pero las reglas entonces es que se le tiene que hacer el conocimiento, los derechos que le asisten y sobre todo llevar a cabo ese derecho de guardar silencio. La explicación que lleva a cabo la Suprema Corte hace referencia que las autoridades que llevan a cabo esta detención, tanto de orden judicial como por urgencia, flagrancia o control preventivo, tienen la obligación de informar inmediatamente a la persona detenida sobre los hechos que le atribuyen, los derechos que le asisten, entre ellos el de guardar silencio y que se presuma su inocencia antes de cualquier cosa y de contar con un defensor si puede y si no lo puede hacer, el Estado le va a subsidiar ese abogado. Y esa información debe quedar registrada por algún medio mediante la documentación de puesta a disposición, incluso en un audio o video. Eso tiene que ver con las tesis de la Suprema Corte, que es derecho a la libertad personal y derecho a la privacidad. La limitación es excepcionalísima y corresponde a la autoridad justificar su afectación. La inmediatez en la puesta a disposición. ¿Qué implica esta inmediatez? Aquí quería llegar también y hacer referencia a lo que es la prueba nula o ilegal, a que se refiere el artículo 20 constitucional, el apartado A, fracción décima, como cualquier prueba obtenida con violación a los derechos fundamentales. Va a ser nula. El artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado de acuerdo con lo señalado por este código. Aquí hace la referencia entre un acto ilegal y un acto ilícito. El ilegal es la vulneración a los derechos fundamentales, no puede ser convalidado. Un acto ilícito en contra de la licitud que establece el código sí podrá ser convalidado siempre y cuando ese precepto lo permita. De otra manera, no se pueden llevar a cabo actos que el propio código refiere que se deben de cumplir con formalidades y si no se hacen, se declaran nulos también. Cuando una persona detenga, con un policía detenga a una persona, debe poner a la disposición inmediata del Ministerio Público. ¿Qué entiende la Corte por inmediatez? Bueno, la Corte no dio una temporalidad de la inmediatez. Lo que hizo fue establecer que un dato objetivo se debe de justificar de momento a momento por qué los agentes de la policía tardaron ciertos momentos en llevar a cabo al detenido ante el agente del Ministerio Público. La Corte ha emitido un criterio muy rigurista en donde refiere que la demora no está justificada por labores de búsqueda de otras pruebas,
sin el consentimiento del Ministerio Público o por requisitos de índole administrativos como el llenado del parte informativo o la certificación médica por persona de la propia autoridad aprensora. ¿Qué acontece en la realidad? Llevan a cabo la detención, se establece, por poner un ejemplo, a las 13 horas se llevó a cabo la detención. Más bien, a las 13 horas tenemos la noticia, a las 13 horas con 5 se lleva a cabo el lugar, en el lugar se lleva a cabo la persona, la entrevista, a las 13 horas con 10 minutos se lleva a cabo su cacheo, se le encontró y en ese momento se le hace del conocimiento que se queda detenido formalmente. Se le hace del conocimiento su derecho, se le hace del conocimiento cuál es el motivo por el cual está detenido y en ese momento el agente apresor tiene la obligación de llamar al policía federal, al agente del Ministerio Público, ya sea del orden común o federal, para indicarle que tiene una persona detenida y realizar la llamada al Centro de Detenciones Nacionales para cumplir con la última parte de lo que establece el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto. Hacer un registro de la detención y ponerlo inmediatamente a disposición. Entonces, ¿qué sucede? Lo ideal, lo que la Corte ha dicho es, lo detienes, en ese momento te lo llevas al Ministerio Público, ¿cuándo se puede tardar? 15, 20 minutos, 30 minutos, lo que tardes en trasladarlo. En la realidad eso no acontece. Lo que acontece es que los ministerios públicos no reciben al detenido si no traen el informe policial homologado, su certificado médico y el informe policial homologado con el llenado de actas y con su registro de aseguramiento, llenado de cadena de custodia y todos los requisitos inherentes al embalaje, etiquetado y aseguramiento. Lo que hacen los policías municipales, se van a su base, ahí realizan el certificado médico y se lleva a cabo la terminación del llenado del informe policial homologado con sus anexos y una vez que ya están etiquetados, embalados y llenada la cadena de custodia, entonces sí se trasladan ante el agente del Ministerio Público y lo ponen a disposición. Hay dos disposiciones que yo he entendido, una disposición formal y otra disposición material. Disposición formal es cuando la policía llega y cruza las oficinas del agente del Ministerio Público, lo dejan ahí, y si el Ministerio Público no se lo recibe porque no trae certificado médico o el informe de puesta a disposición, los regresa y los mandan lo mandan a su unidad y allá que lo hagan. Si ya entró contra el Ministerio Público, ahí empiezan a contar las 48 horas al fiscal. Entonces, la Corte hizo la manifestación de que la demora no está justificada por labores de búsqueda de otras pruebas ni de índole administrativa. Sin embargo, es una interpretación no tanto tan rígida ni tan formalista, de que si yo tendría la obligación de que ante el Ministerio Público se llevaran a cabo, no se llevarían a cabo esas detenciones y hasta dónde se encuentra la razonabilidad de que los agentes de la policía se vayan a llenar su certificado médico y su informe policial homologado para que una vez llevado eso, entonces sí lo trasladen. Esto atendiendo pues a que no hay ante la gente del Ministerio Público la posibilidad primero de llevar a cabo una certificación médica. Yo le he platicado con algunos delegados en las que ya he estado en 3 estados y me dicen es que no tenemos la posibilidad de hacerlo. Primero tendrían que llevarse a cabo las certificaciones médicas. Segundo, el llenado de los informes policiales, el embalaje, el etiquetado, y eso tendría que ser a partir de que entra con el Ministerio Público. Sin embargo, la razonabilidad es que los agentes de la policía tienen que llenar todos esos informes y además el agente del Ministerio Público tiene que tener el punto importante de que si llega la persona con lesiones, tiene que traer su informe médico de dónde ocurrieron esas lesiones. Entonces he entendido la razonabilidad de que no es como que lo detengo y en 5 minutos lo llevo ante el fiscal. Tienen que llenarse cuestiones administrativas, aunque la Corte refiere que no estaban justificadas por las razones. Sin embargo, yo encuentro razonabilidad en que los agentes de la policía lleven a cabo ese punto. Pero hay que tener mucho cuidado porque he declarado de ilegal algunas retenciones por parte de los policías porque hacen referencia a que detuvieron a una persona, llegan 2 patrullas y esperaron a que llegara la grúa, a que se llevara el vehículo en el que estaban. Le digo, ¿y la grúa qué tiene que ver con esto?
O sea que tienen que esperar media hora, 1 hora, 2 horas a que llegue la grúa para que se lleve un vehículo y mientras hay 2 patrullas esperando en el lugar de los hechos para llevar a cabo la detención. Eso no está justificado. Les digo que lo que tiene que hacer es que la policía, uno se va llevando a la persona para que le hagan todas las cuestiones administrativas y ponerlo inmediatamente a disposición y en su caso el otro policía que se espere que se lleve en el vehículo. Esos son los puntos donde la Corte ha establecido que no se debe de retener en forma sin estar justificado el objeto o con datos objetivos el por qué se tardaron ese tiempo en ponerlo a disposición. En base ahí hay precedentes internacionales, en este caso está el de los casos ecologistas, Cabrera García y Montiel Flores, en la sentencia de 26 de noviembre de 2010 contra el Estado mexicano, donde se consideró que dada la falta de remisión sin demora ante la autoridad competente, la detención se transformó en arbitraria, lo cual violó el artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué aconteció? Detienen a 2 personas en una sierra, y como en su caso las personas refieren que no había transporte para llevarlo ante el Ministerio Público, lo retuvieron 5 días ahí a estas 2 personas sin ponerlos a disposición. Sin embargo, de la investigación que realizó la Corte Interamericana, se advierte que sí hubo transporte de ingreso a la base militar y no se los llevaron. Entonces, no había justificación objetiva para retenerlos. Por eso es que se consideró ese hecho como que violentó la libertad o la puesta a disposición inmediata. Hay un caso que me gustaría tocar en forma breve y al inicio hice una alusión a lo que es la anulación y la ilicitud de las pruebas o de los datos de prueba, pero tenemos que hacer una separación del efecto corruptor. Hay un caso que sale pues del caso de Florence Cassés, donde la Suprema Corte analiza, a diferencia de la ilicitud o la nulidad de las pruebas, de los datos de prueba, el efecto corruptor del proceso, cuáles son las condiciones para alcanzar. La diferencia, pues, en el efecto corruptor es cuando las autoridades tienen que concretarse a concurrir ciertos requisitos, entre ellos el inciso A dice que la autoridad policial o ministerial realiza alguna conducta fuera de todo cauce constitucional ilegal. Inciso B, que la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven a la falta de fiabilidad todo el material probatorio. Y que la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado de tal forma que se lleve a cabo, de que se afecte de forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión. ¿Cuál es el caso más específico? Como dijimos, el caso de Florence Cassés, que a la persona ya la habían detenido, pero para que las cámaras de televisión lo tomaran, volvieron a meterlos, lo sacaron y ahora sí, grábalo. El efecto que se tiene que dar en este caso es la falta de fiabilidad en la conducción de las autoridades. Como decía, que la autoridad lleva a cabo alguna conducta de todo cauce constitucional. En el centro de justicia al que yo me encuentro adscrito, resulta que me he advertido que llega el informe policial homologado en la que las autoridades hacen referencia que en el cruce de ciertas calles detuvieron a cierta hora al imputado. Pero resulta que de las cámaras del C5, en el momento que ellos refieren que lo detuvieron, no se advierte que haya sido detenido de esa manera. Por el contrario, de la propia declaración de los imputados refirieron que no era cierto que los habían detenido ahí, sino que se habían metido al domicilio de una de las personas para sacarlo y en su caso fue corroborado por testigos y vecinos que esa era la versión. Ahí me quedó muy claro que la versión de los policías no había sucedido como ellos lo habían narrado. Estaban inventando una historia para cuadrar la forma en la que tenía que detenerse en flagrancia. En este caso consideré que había un efecto corruptor porque la conducta de la autoridad había propuesto condiciones que la evidencia incriminatoria que me hacían creer que ya no era confiable. Suponiendo que lo hayan detenido con el arma o con algún narcótico, ¿cómo voy a saber si realmente dicen la verdad? Si además la conducta haya provocado la condición de falta de fiabilidad y de tal manera que impacten los derechos del acusado, bueno, pues están siendo detenidos por un hecho que no fue como lo dijeron los policías.
Ese impacto tiene una trascendencia que al perderse la fiabilidad de la conducta llevada a cabo por la autoridad, permite el efecto corruptor que permite que las pruebas ya no tengan esa fiabilidad y todo se deja sin efecto. En cambio, en el hecho ilícito es cuando se recaban medios de prueba o datos de prueba en contra de las disposiciones, por ejemplo, una orden de cateo que ya se salió de las formalidades, que no se emitió dentro de los 3 días, que no se presentaron los testigos que tienen que presentarse, que no se firmó el acta, que no se le ocurrió traslado a la persona para que designe testigos. Eso nos lleva a que se vulneren los derechos que establece la Constitución, las formalidades esenciales y declara la nulidad por la ilegalidad o ilicitud de la prueba. Esa sería básicamente la diferencia entre el efecto corruptor y el hecho ilícito. Ahora, ¿por qué toqué el caso de Florence Cassés? Bueno, porque en su caso, ¿cuál sería el efecto entre si una persona es detenida? El efecto corruptor establece que se echa a perder todo el proceso, pero un dato, un medio o un dato de prueba ilícito no necesariamente establece la ilegalidad de la flagrancia. La Corte, en la tesis 8 del 2016, de la primera sala, consideró que cuando hay una demora en la puesta a disposición del detenido en flagrancia ante el Ministerio Público, la valoración del parte informativo o el oficio de puesta a disposición lo tenemos que separar por bloques o por momentos. Si una persona es detenida en flagrancia y ya el juez lo calificó como legal porque se cumple con los requisitos de la detención preventiva en grado menor y en grado superior mediante el dato objetivo que establece una sospecha razonada, hay legalidad en la flagrancia. Pero cuando los agentes de la policía lo llevan a cabo para detener de tiempo de más del que deben de realizarse, la Corte ha considerado que esa extensión en la detención o en la retención llevada a cabo por los policías, es decir, lo detienen a las 13 horas, pero duró 8 horas en su traslado ante la gente del Ministerio Público sin justificar objetivamente por qué lo hicieron o por qué se tardaron. Lo que se presume es que lo están reteniendo para que confiese o para que manifieste por presión psicológica que se autoincrimine. Entonces, el efecto de la retención no es una detención ilegal. El efecto de la retención es anular ese dato, ese momento probatorio, esa recopilación de datos de prueba, pero no tiene que ver con la flagrancia. Entonces la Corte hace la separación por los momentos. Primero calificamos el momento de la flagrancia, posteriormente la retención de los policías y posteriormente la retención del agente del Ministerio Público dentro de sus 48 horas. Si en su caso los policías se extienden en la retención, el único efecto que tiene es de anular todos los datos recabados por los agentes policiales. Así lo consideró, como lo dije en la tesis 8 del 2016. ¿Por qué? Porque entonces este caso se dio en los clásicos detenciones las detenciones de los secuestros. Cuando detienen a una persona en flagrancia y en vez de llevarlo inmediatamente a disposición del Ministerio Público, se lo llevan a pasear para que identifique a sus coimputados, a las personas que participan, y entonces lo retuvieron para llevar a cabo actos de investigación que no ordenó la gente del Ministerio Público. Esos actos se anulan y ya no pueden ser utilizados en ese momento. Eso es para lo que sirve el esquema del análisis de la retención de los agentes de la policía. Así son las reglas, así se debe de seguir el juego. Oiga, pero que es un asunto muy grave, ¿cómo es posible? Bueno, la policía tiene que seguir las reglas del debido proceso y el debido proceso, eso es lo que marca, y los jueces de control para eso estamos, para calificar precisamente que las detenciones se establezcan conforme el parámetro de la constitucionalidad en el momento de llevar a cabo esas detenciones. La labor de los jueces que se tiene en ese momento es calificar precisamente en la detención que se ha llevado una correcta flagrancia, que el control preventivo que se lleve a cabo, ya sea por un control menor o un control provisional mayor, se encuentra dentro del parámetro que establece el rango de la
sospecha razonada y datos objetivos, que la retención de los agentes de la policía se lleva a cabo en forma inmediata, es decir, sin exceder como dato objetivo el por qué lo retuvieron y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, y la parte que el agente del Ministerio Público tiene que consignar dentro de las 48 horas a partir de que es puesto a su disposición. Ojo, la disposición del agente del Ministerio Público cuando es de diferentes fueros empieza a correrle a partir de que es puesto a disposición del primer Ministerio Público. Si lo detienen con narcóticos y con arma de fuego, el primero se va con el Ministerio Público Federal, con el Ministerio Público del Orden Común. A partir de ese momento le cuentan las 48 horas. De ahí que el fiscal federal no podrá contar otras 48 a partir de que lo ponen a disposición. Le quedan 12 horas para que cumpla, pues esas son las horas que tiene para consignar ante el juez. Básicamente es el esquema que tenemos que revisar en el control de la legalidad para que las autoridades se cuenten dentro del ámbito de la legalidad y para llevar a cabo ese control dentro del parámetro constitucional y del marco de los parámetros internacionales que nos marca también la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Este tema da para mucho, hay algunos otros temas que podemos abarcar, pero ya se nos acabó el tiempo. Por lo pronto me quería extender, hacer el conocimiento estos puntos, y en su caso, bueno, pues voy a proceder a analizar las preguntas que me hicieron amablemente de hacerme llegar aquí mis colaboradores. Quiero agradecer a todos los compañeros que han estado al pendiente, y el chat ha estado muy activo. Agradezco como lo dije, al doctor Enoch por la invitación, a todas las personas que veo que han estado participando activamente. No había tenido oportunidad para no cortar la idea, pero veo pues a todos los compañeros y amigos que se han conectado. A mis alumnos les agradezco también la atención, la gentileza de acompañarnos, a mis compañeros, algunos compañeros jueces, algunos compañeros, compañero Ernesto Cornejo, saludos. Muchas gracias, compañeros alumnos, Jocelyn, Diana, Eduardo, bastantes compañeros que han estado al pendiente, y algunos parientes que también están ahí, compañeros y amigos de mucho tiempo. Agradezco su estarnos acompañando. Vamos a darle lectura a algunas de las preguntas. Ya di lectura, que quise leerlas porque iban con el tema. En su caso, Cristian Gómez. ¿Cómo se protege la integridad de menores de edad cuando ambos padres son detenidos? Hay un esquema, Cristian. La propia Procuraduría tiene la obligación de dar apoyo a los menores de edad. Si cuando llegan ya al control de la detención ya transcurrieron mínimo 48 horas para que son puestos a disposición, entonces por lo regular lo que hacemos los jueces es revisar, primero, que no vengan golpeados, porque si vienen golpeados, damos aviso inmediatamente al Ministerio Público para que se lleve a cabo la investigación contra actos de tortura, malos tratos crueles e inhumanos. Así lo establece el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos. Es lo primero que revisamos. Si advierto que en el momento de la detención detienen a los padres y los dos están detenidos, tengo que revisar que el agente del Ministerio Público haya tomado cartas en el asunto, y por lo regular lo hacen dando vista al trabajador social de ahí de la propia Procuraduría, que lo ponen a disposición. En su caso, si son menores que necesitan una atención especial, pueden ponerse a disposición del procurador procurador del menor, en su caso, que es el que se encarga de llevar a cabo la atención, mientras se contacta a familiares que por lo regular, si ya son menores que no hayan participado del hecho, o que no hay una imputación, bueno, pues se dejan a disposición de algunos parientes, pero sí se lleva a cabo ese cuidado de que los menores de edad, sobre todo cuando son menores en brazos, se pongan el cuidado de que el procurador de atención al menor esté al pendiente de que se les dé el trato y el cuidado correspondiente a los menores que se encontraban con las personas que son detenidas. Joana Rivera Valdovinos. ¿Es ilegal que el informe policial homologado no coincida con los datos y pruebas de la detención? Sí, pero vamos a ver aquí el parámetro. Si es un esquema de valoración, eso queda a las versiones de las partes, entonces tendrá que ser materia de valoración al momento de resolver.
Y eso es importante porque tenemos un estándar probatorio que tenemos que analizar. Ciertamente que cuando inicia la audiencia, y eso se los hago del conocimiento de los imputados, entiendo que la declaración donde el agente del Ministerio Público solicita el control de detención y formula imputación es la versión de los policías. Después de que se formó la imputación, existe la probabilidad de que el imputado también emita su versión de los hechos. Le hago del conocimiento el derecho que tiene de guardar silencio y de no autoincriminarse. Y si ellos deciden declarar, entonces tengo dos versiones que tengo que ponderar. ¿Cómo he conseguido? ¿Cuándo sí he considerado que el informe policial es ilegal? Cuando hay un efecto corruptor o cuando no hay duda, como lo dije en el ejemplo, de que la cámara del C5, al momento que la gente de la policía dijo que lo detuvo y hay una cámara que está revisando los hechos, resulta que no fueron así como lo dijeron. Entonces no me queda mayor duda de que los hechos no sucedieron como lo dijo la gente de la policía, el aprensor. Y en ese momento se establece un efecto corruptor y se les anula todo el procedimiento. Se pierde la fiabilidad. Sin embargo, si no hay un dato de prueba que me permita establecer un parámetro para darle valor probatorio, para decidirme sobre la versión policial, sobre la versión de los testigos o del propio imputado, es muy difícil que en la vinculación se considere o se le quite o se le reste valor a la versión de los policías, atendiendo a que el estándar probatorio que se debe de considerar conforme al artículo 16 y el 19 constitucional es un estándar de valor indiciario. Si de los datos de los datos de prueba que me dan y en la versión que me da la gente del Ministerio Público contesto la pregunta de que es probable que la policía o que el hecho haya acontecido como lo dijo el policía y la respuesta es sí, es suficiente para dictar un auto de vinculación. ¿Y por qué es suficiente? Porque la vinculación no tiene otro efecto más que el de, el de tener mérito para abrir un procedimiento. No hay una afectación en su privación de la libertad. La afectación en la libertad, eso se debate en la medida cautelar. Pero el efecto de la medida del auto de vinculación únicamente es fijar la litis de los hechos que se van a seguir durante el proceso, el mérito que hay para abrir una carpeta de un procedimiento y cuál es la clasificación jurídica que se va a determinar. No tiene otro efecto. Simplemente existe la probabilidad de que se cometió el hecho, sí. ¿Existe la probabilidad de que el imputado lo cometió? Sí, es suficiente para dictar una vinculación. El estándar probatorio es a nivel indiciario y por lo tanto no es lo mismo que esa misma versión se lleve ante una sentencia donde el estándar tiene que establecerse más allá de toda duda razonable. Ahí sí no tiene que quedar duda de que el hecho aconteció, sin embargo en una vinculación no. Es suficiente con que se lleve a cabo. Entonces, si hay un debate entre a quién le das el valor, si al valor de la policía o al valor del imputado, eso sería materia de valoración. Y esa valoración no tiene que ver con la nulidad o ilicitud del dato de prueba. Los dos pueden ser lícitos, pero tengo que determinarme por a quién le voy a dar valor conforme a la situación. Y si no hay una razón objetiva o preponderante para poder dudar de la versión de los policías, no se va a hacer. Y eso es lo que permite entonces que se vinculen a proceso y en su momento tendrán la oportunidad de demostrarlo en el juicio. Francisco Riola, saludos, gracias. También se debe revisar la legalidad de la detención, de la retención, o solo cuando se opone como incidente o de manera regular o oficiosa, quiero decir. La retención, como lo dije hace un momento, también tiene que analizarse, porque la retención implica que uno de los principios que deben de regir a los agentes de la policía es la objetividad y la profesionalización. Y su profesionalización. Eso implica que los policías tienen que calificarse de legal la retención, porque como lo dije, si tardan más tiempo del que objetivamente requieren para ponerlo a disposición, se permite inferir que están llevando a cabo actos de investigación fuera del parámetro legal y eso permite anular los datos de prueba por los vicios que existe en la inmediación. Por lo tanto, tiene que revisarse también de manera oficiosa y regular. Carla Larios Rocha,
¿Qué sanciones se le dan a los miembros de la policía si me arrestan injustamente? Bueno, yo ya he dado vista a los agentes de la policía por los supuestos de detenciones ilegales, retenciones ilegales y por cuando se da el efecto corruptor. Eso sin duda es mérito para ver un proceso. Cuando los imputados llegan y se advierte que están golpeados, ciertamente que no, eso no me indica de inmediato que fueron torturados. Eso me da motivo para que una persona sea investigada, porque la tortura tiene dos enfoques. Uno como delito independiente que prevé la ley la ley federal para prohibir la tortura, los actos crueles e inhumanos, que la tortura en sí misma es ilegal y es materia de investigación de un delito. Eso no quiere decir que lo vamos a dejar en libertad. Lo que quiere decir es que si los agentes de la policía lo torturaron, lo golpearon o lo vejaron o lo maltrataron injustamente, será en materia de investigación por un delito aparte. Para los efectos procesales tiene que determinarse que existió tortura, pero ¿cuál es el efecto de la tortura? Ya es muy complicado que se dé este nuevo sistema de justicia, porque la tortura tiene como fin el que la persona declare o confiese un hecho. Y resulta que en este nuevo esquema de justicia de corte acusatorio oral, las personas no tienen la obligación de confesar. Entonces se desincentiva que las personas declaren, porque si no lo hacen ante el juez, la manifestación que haya hecho un imputado y que obre su declaración en la carpeta de investigación, mientras ellos no declaren ante el juez, delante del Ministerio Público y delante de su defensor, no puede ser tomado en consideración durante todo el proceso. Entonces realmente ya no tiene tanto peso la declaración del imputado donde confiesan el hecho, salvo que en un contrainterrogatorio, con conocimiento de que la persona tiene derecho a abstenerse de declarar o no autoincriminarse. Aún así me ha tocado personas que han reconocido cuando el fiscal le dice, bueno, ¿trae el arma o no trae el arma? Pues sí la traía. Ah, bueno, pues si ya tiene el conocimiento, ya sabe que no se tiene que autoincriminar y aún así lo hace, entonces ya lo puedo considerar confesión. Si en tanto los agentes de la policía se declara la nulidad, he dado vista contra los agentes de la policía por malos tratos, porque como le dije, tortura ya casi no hay, pero cuando llegan golpeados, habrá que investigar si ese golpeo, si esos golpes fueron antes de la detención, después de la detención, en el momento de la retención o ante la gente del Ministerio Público, para que tenga efectos procesales. ¿Y cuál sería el efecto? De que se declara la nulidad de esa confesión. Pero si no hay confesión, entonces no hay un efecto procesal, salvo que de esa declaración surjan otras propias declaraciones que puedan ser considerados o datos de prueba que sean inherentes o deriven de esa propia declaración, que como lo dije ya es más complicado porque por lo regular ya no hay confesiones. Y en otro caso en el que he dado vista es cuando es evidente que la policía llevó a cabo detenciones fuera de todo orden. Ciertamente para mí es una vulneración al derecho constitucional de la forma en la que deben de actuar, y en su caso doy vista por haber llevado actos en contra de lo que establece la propia Constitución, y también doy vista ante la gente del Ministerio Público. López Rodríguez Cecilia de Los Ángeles, ¿qué hago en caso de una detención ilegal? Bueno, lo que pasa es que conforme lo establecimos los parámetros, pueden darse dos supuestos. Hay jueces que no dan oportunidad de debatir a nivel de dato de prueba. O sea, no autorizan, el debate únicamente está dato de prueba y no autorizan se lleven a cabo medios para debate en la audiencia. Yo he llevado a cabo, yo en lo personal sí he autorizado que se lleven a cabo medios como el desahogo de un video donde se puede demostrar que los hechos no acontecieron como los policías llevaron a cabo esa detención. Pero tiene doble efecto y habrá que analizarlo. Si hay una detención ilegal, lo único que acontece es que se declara de ilegal la detención y se deja en libertad a la persona, pero no se anula, se anula el dato de prueba y lo subsecuente por ser ilícito, pero esa declaración no se hace hasta que se lleva a cabo la solicitud de la vinculación. Todo lo que acontece es que si hay una detención ilegal, lo ideal sería que mejor lo manejen a nivel de dato
y violación a los derechos fundamentales para que el juez lo anule al momento de resolver sobre la solicitud de vinculación y ahí sí lleva a cabo una vez la consideración del dato de prueba, se anula y de una vez se decreta el sobreseimiento. De otra manera, si el debate surge en el control de la detención, lo único que acontece es que se deja en libertad a la persona, pero el Ministerio Público tendrá la oportunidad de formular imputación, ya no la persona detenida, o sea, la persona ya está en libertad, sino la persona puede ser citada. Entonces, sí tiene una consecuencia y todo depende de la estrategia que el defensor tenga y si tiene medios, si lo que le interesa es que en ese momento quede en libertad, pues puede decretarla, debatir a nivel de dato de prueba o en su caso, si es trascendental, puede ser una incorporación de un video como medio de prueba, pero hay que sentar las bases para que tenga verosimilitud de dónde se obtuvo ese medio de prueba. Sí es importante que consideres, Ángeles, Cecilia de los Ángeles, en qué momento quieres llevar a cabo ese debate, si es al momento de la detención o al momento de la vinculación, y considero que es un impacto más efectivo y el asunto se terminaría. Esta pregunta me la hizo Christopher, que fue de las primeras, pero lo quise dejar al final porque hace referencia a que qué sucede cuando hay una orden de aprehensión y detienen a una persona incorrecta por ser un homónimo. Ciertamente, el agente del Ministerio Público tiene la obligación de determinar por los datos, es que no nomás detengo y ya, tiene que establecer al momento de llevar a cabo la detención que no es un homónimo. Y en su caso, claro que a la defensa le corresponderá demostrar que no es la persona que está siendo sujeta a procedimiento. Si aún así el agente del Ministerio Público considera formular imputación, ya le corresponderá a la defensa en la etapa de la vinculación al proceso, demostrar los datos para establecer que no es la persona. Y si demuestra que es incorrecto, pues queda inmediatamente en libertad si es que es un delito que requiera prisión preventiva a petición de parte o en su caso la de oficio, pero sí puede presentarse ese supuesto y en su caso debe de analizarse porque puede darse el supuesto de que es un homónimo. Quiero agradecer a todas las personas que me acompañaron. Para mí es un honor que me haya invitado la Universidad de Colima a impartir esta plática, que yo sé que hay elementos para irnos y debatir sobre muchos temas. Lo que quise yo presentarles, pues, es lo que debe de realizar la autoridad y el juez de control al momento de encontrar una legalidad en esa detención. Eso implica que los policías, yo he tenido debates con ellos, al menos con los jefes de la policía, que no pueden seguir sosteniendo esas detenciones de llegar impresionando a las personas, gritando y abriendo las puertas, revisando. Ciertamente que ellos ponen que con toda la cortesía se identifican, le piden a la persona si le permite una revisión y llevan a cabo en la forma adecuada. Lo cierto es que ya todo el mundo tiene videos en cámaras, el video de C5, y eso es materia de demostración y eso implica ya responsabilidad para los policías. Los policías ya no tienen justificación para llevar a cabo detenciones ilegales y tienen que ceñirse al control de la legalidad que establecen, como lo dije, el artículo 16 constitucional, el séptimo, el octavo de la Convención Americana, el 14 del Pacto Internacional de los Derechos Políticos, y para eso estamos los jueces, para llevar a cabo ese control en la legalidad, tanto de la detención en flagrancia, la retención, la puesta inmediata a disposición y la retención llevada a cabo por el fiscal, que es la primera parte antes de que se formule la imputación por el agente del Ministerio Público. Agradezco a todos que nos hayan acompañado, a las autoridades de la universitarias, al doctor Enoch por la invitación y es un placer estar con ustedes y que me hayan acompañado en esas pláticas que bueno, creo que algo se quedará en el ideal de las personas y en caso que haya dudas, bueno, sirve que sembramos pues esas dudas para que se sigan contestando y en cualquier situación pues estamos a la orden, ya tienen donde localizarme tanto en la Universidad de Colima así como en el Centro de Justicia, si es para cuestiones académicas estoy a sus órdenes. Agradezco mucho la atención, damos por concluida en este momento
la emisión. Buenas tardes.